El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, a vista de pájaro, vamos a considerar nada más el contenido en breve de lo que es el Evangelio según San Marcos. Un bosquejo entonces que nos lo dará será en primer lugar la preparación del siervo de capítulo 1 a versículos 1 a 13. Enseguida, el servicio del siervo en lo demás de capítulo 1 y hasta 10, 31. Y como para terminar ya esta sección, el sacrificio del siervo, de 10:32 a 15:47, y al fin, la resurrección del siervo en 16, versículos 1 a 20. Y un breve resumen de las secciones y los temas lo vamos a considerar enseguida. En tan solamente 13 versículos cortos, Juan Marcos identifica claramente a Jesús como el Hijo de Dios. El tema de la profecía del Antiguo Testamento, juntamente con Juan Bautista, su precursor, y un predicador de justicia. Él nos informa que el prometido también fue bautizado por Juan, señalando también el evento sobrenatural que lo acompañó, la venida del Espíritu Santo sobre de él descendiendo del cielo, y la voz del cielo mismo, autenticándole a Cristo Jesús. En cuanto a la tentación del Señor, no tenemos mucho en el libro El Evangelio según San Marcos. Sin embargo, hay un elemento muy importante, único, por decirlo así, en San Marcos. Es una presentación lacónica, pero ahí está ese dato. El Espíritu Santo le impulsó al desierto. Tanto San Mateo como San Lucas utiliza el verbo llevar en cuanto a la acción del Espíritu Santo. Pero uno podría entender perfectamente bien que la palabra impulsar es un término que conviene en cuanto al tema de San Marcos, tema de siervo. San Marcos no nos da todos los detalles, pero para San Marcos también es muy claro que la tentación no fue ningún accidente. La segunda división en el Evangelio tiene que ver con el servicio del siervo. Y ha habido una serie de demostraciones de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Principal entre ellos parece haber sido el derecho del Señor de hablar, su autoridad, etc. También enseñaba a través de milagros, y eso se continuaba por un tiempo, aunque aquí en esta segunda sección también se nota el principio de conflicto, incredulidad. La muerte de Juan Bautista, a mano de Herodes, el fariseísmo. Y la sección tiende a enfocarse sobre las luces y las sombras también. En 8:27 a 10:31, el Señor Jesucristo se retira a Cesarea, y San Marcos trata la sección como una sección de cambios. Y de aquí en adelante está pidiendo la confesión de fe personal de parte de sus discípulos, y también los está demostrando la necesidad de su muerte. Ahora, algunas observaciones aquí. El mensaje del siervo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo presentado aquí es el mismísimo como el mensaje en San Mateo. En la misma persona, Juan Bautista es el mismo precursor. El mensaje que ambos predicaron en los primeros capítulos de los dos evangelios es exactamente igual. El evangelio al cual se refiere es el evangelio del reino, el reino a la mano.
Y no es el evangelio evangélico cristiano basado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra observación. Los ayudantes del siervo, y eso porque le están copiando su ejemplo, Cristo mismo, los llamaba pescadores en primer lugar, y el Señor decía que les iba a hacer pescadores de hombres. En la sección de San Marcos que tiene que ver con el servicio del siervo, se demuestra el Señor Jesucristo su autoridad sobre demonios. Ahora, los demonios son espíritus malos, espíritus ya inmundos. Hay solamente un diablo, pero hay cantidad de demonios quienes extienden el alcance del impacto del poder de Satanás y hacen la voluntad de Satanás. Un endemoniado es una persona cuya personalidad ha sido invadido por uno de esos, o tal vez más, de esos demonios. Y ellos entonces pueden hablar a través de aquel y hacen también lo que ellos quieren con su víctima. Un número algo grande de aquellos se encuentran en varias partes de la Biblia y se encuentran que la gente se ha entregado a una vida un poco rara en este sentido. Había un hombre en una cierta parte de la tierra del Señor, afligido por mucho tiempo y desesperado. Y entonces el trato médico, aquí lo voy a decir por qué, el trato médico de aquel entonces realmente era de encadenarlo a esa clase de paciente, imagínense, procurando así frenar sus actividades, obviamente sin éxito. En todavía otra parte del tratamiento, por decirlo así, era de ponerle a un lado, fuera de la sociedad, fuera de la ciudad. A la verdad, el hombre de Gadara, o Geresa, como algunos dicen, Geresa, como algunos han indicado, era totalmente, no solamente encadenado con cadenas, pero por Satanás. Y nunca había una curación. A lo mejor el envío de los espíritus malos, aquellos demonios, al acto de cerdos de parte de nuestro Señor Jesucristo, llegó a ser una señal visible y muy dramática. Y impresionaba a la gente en cuanto a la autoridad del Señor sobre aquel. Uno de los elementos de la primera parte del ministerio del Señor era la selección de su equipo, los 12. Ahí estaba Pedro, el nombre quiere decir piedra, y era un hombre casado, y aunque venía de Betsaida, él vivía en Capernaum, y era un pescador en sociedad con Jacobo y Juan, y era una combinación mero raro de cobardía y valentía. Su asociación con el Señor refinaba su carácter. Estaba también Jacobo, el hermano de Juan, ambos con el apodo Boanerges, los hijos del trueno. Ellos, con su papá Zebedeo, tuvieron un negocio en sociedad con los hermanos Pedro y Andrés. Jacobo sufrió el martirio bajo Herodes, en el libro de los Hechos 12, versículo 2. 3. Juan, el hermano de Jacobo, y con él Pedro, eran miembros del círculo íntimo de asociación con el Señor. Andrés, uno de los primeros convertidos al mensaje del siervo, fue quien condujo a su hermano Pedro al Señor, a Cristo. Luego Felipe, con Pedro y Andrés, venían de Betsaida, un pueblo cerca del lago, a la orilla del lago, cerca de Capernaum. Felipe era quien trajo a Nataniel al Salvador. Está también el nombre de Bartolomé, de quien se sabe muy poco. Algunos lo identifican con Nataniel. Y luego Mateo, el que cobraba el impuesto a favor de Roma, odiado por los judíos.
y contado como un pecador común. Pero el amor de Jesús a favor de los pecadores y su deseo de salvarlos le ganó a San Mateo. Y a la vez ese mismo amor ganó la ira de los escribas y los fariseos. Enseguida Tomás, el gemelo, manifestó un celo, pero a la vez un espíritu de escepticismo, sobre todo referente a la resurrección de Cristo. Sin embargo, eso desapareció por completo cuando Cristo presentó las pruebas del Cristo viviente después de la resurrección. Jacobo, otro Jacobo, el hijo de Alfeo, llamado Jacobo el menor, tal vez porque era más corto en estatura que el Jacobo hijo de Zebedeo. Tadeo también fue llamado Judas por San Lucas en el Evangelio y también en el libro de los Hechos. Simón Zelotes era uno de los miembros de una secta nacionalista del judaísmo, completamente al opuesto a lo que era San Mateo, quien estaba en el empleo de Roma. Al fin, Judas Iscariote. El nombre Judas es el nombre Judá, pero en griego. Y como ya lo saben, Judas era la ovejita negra de los 12, ambicioso, y quien escogió entregar al Señor. Uno nunca deja de maravillarse de las señales múltiples del rechazamiento de nuestro Señor. Sucedió temprano, rápido, voluminosamente, durante un ministerio relativamente corto. Y ha habido muchas evidencias a través de ese ministerio que afirmaba la autoridad del Hijo de Dios. La persona religiosa, nominalmente religiosa, piensa que la Semana Santa vino como una gran sorpresa, como un gran cambio repentino en el viento. Y tal vez el resultado de algunos cuantos, tal vez oportunistas, trabajando con la muchedumbre voluble. Puede ser que había algo de eso, pero el rechazamiento está presente en los 4 evangelios y en cada parte de ellos. Rechazamiento a pesar de el ministerio, evidencia y la oferta de nuestro Señor con toda la gracia de Dios a la gente con quien ministraba. Él nunca abandonó su ministerio a pesar de rechazamiento. Una enseñanza muy importante en San Marcos y también en San Mateo tenía que ver con la postura de nuestro Señor en cuanto al divorcio. El trasfondo de su enseñanza tenía que ver con una pregunta y un comentario de parte de los fariseos que principalmente querían probar al Señor y probablemente queriendo ver que Él se comprometiera con Herodes Antipas, quien recientemente había divorciado a su señora esposa y se había casado con la esposa divorciada de su hermanastro Herodes Felipe, cuyo nombre a propósito era Herodías. Ella actualmente era sobrina de Herodes Antipas. Bueno, aunque eso sonara como una telenovela, es cierto. Y los fariseos, en su prueba del Señor, esperaba que el Señor levantaría la ira, el enojo de Herodes, ya que estaba pasando por ese territorio el Señor en aquel entonces, y que el resultado sería una fortuna similar a la de Juan Bautista, o sea que Herodes le iba a matar. El divorcio fue aceptado virtualmente por todos los judíos en aquel entonces, durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor en la tierra. Y eso sobre la base de Deuteronomio 24, 1 a 4.
La controversia mayor no era si era permitido el divorcio o no, sino más bien sobre cuáles eran las causas legítimas por el divorcio. Una escuela de pensamiento enseñaba, por el rabí Shammai, enseñaba que un hombre no podría divorciar a su señora esposa a menos que se hubiera descubierto en ella algo incasto. La otra escuela, mucho más liberal, bajo Hillel, decía, ¿cómo no se puede divorciar a la esposa por cualquier cosa? Si quemara el pan, o si no preparaba la cosa tal y como él quisiera, o si el marido encontraba alguna persona más bonita. Quiere decir que ambas escuelas permitieron el divorcio, pero una por una razón muy limitada y la otra por cualquier razón, lo que viniera a la mente. Nuestro Señor Jesucristo entendió perfectamente bien el Antiguo Testamento y entendió también a los fariseos. Y los fariseos, habían perdido un punto básico de Deuteronomio capítulo 24, siendo que se interesaban más en la concesión, el permiso que daba Deuteronomio, ignorando la disposición, el mandato del precepto de Génesis capítulo 2 y el versículo 24. Jesús explicó que la concesión mosaica no dio principio al divorcio, pero fue dado para controlar, regular lo que había entrado por la dureza del corazón de los israelitas. Aquí es como nuestro Señor trata con el asunto en San Marcos. El Evangelio preparado para gentiles y romanos. Ante vuestra dureza de corazón os escribo este. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de eso. Y les dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El plan de Dios desde el principio era que Dios creó a un hombre para una sola mujer. La unión más fuerte es la relación matrimonial, la más fuerte de todas las relaciones humanas, más fuerte que la relación filial. Marcos capítulo 10, versículo 7. Y en el matrimonio, dos personas actualmente llegan a ser una sola carne. También en San Mateo, y en San Marcos, y en Génesis. Jesús afirma que Dios es quien actualmente une a una pareja en el matrimonio. Y lo que Dios ha unido, ha juntado, el hombre no ha de separar. En Marcos capítulo 10, versículo 9, y la palabra para unir o juntar viene del término para cola o pegamento. Una buena paráfrasis del versículo 9 sería, deja de estar separando las uniones matrimoniales que Dios ha pegado permanentemente. El divorcio y el volverse a casar, o por el marido o por la esposa, resulta en adulterio. Y solamente un divorcio legal o formal no disuelve la relación actual, el matrimonio actual que Dios había hecho permanentemente. En otras palabras, el divorcio es incorrecto y el volverse a casar
solamente agrega, complica el cuadro. San Marcos enseña que la misma regla se aplica tanto al marido como a la esposa. Una verdad no revelada en San Mateo, puesto que San Mateo escribió para los judíos, entre quienes el divorcio del marido por su esposa era una cosa muy rara y no sucedió con mucha frecuencia. Así es que la ley no hizo ninguna provisión por esa posibilidad. Pero, aunque excepcional entre los judíos, era muy común entre los griegos y los romanos. Es así que San Marcos enseña que la aplicación de la enseñanza de nuestro Jesucristo tanto al marido como a la esposa. Ni San Marcos ni San Lucas permiten acomodar su mensaje a los romanos o a los griegos. La mismísima norma enseñado en cuanto al divorcio en general se aplicaba a los romanos y los griegos. En la penúltima sección de la enseñanza de San Marcos tenemos la porción que conduce hacia la cruz, pero mientras tanto en esa penúltima semana tenemos la enseñanza importantísima del Señor en la ciudad de Jerusalén, que incluía un resumen de la historia espiritual de Israel en la parábola de la viña, que produjo nada más uvas silvestres. Tocó también el tema de dinero, y a lo menos 2 veces lo tocó brillantemente. Estaba el caso de dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y al fin, la última parte del capítulo también tocó el asunto de la viuda, quien había ofrecido al templo todo lo que tenía. En al menos 3 ocasiones confrontaba a los fariseos y a los saduceos. Lo relacionado con la crucifixión del Señor, tal y como se encuentra en San Marcos, es muy semejante a la presentación de San Mateo. Ahora, en cuanto a la resurrección, ninguno de los evangelios nos presenta cómo fue resucitado, cómo sucedió todo eso, pero todos nos presentan la prueba de la tumba vacía y el testimonio personal de alguien. En el caso de San Marcos ya tenemos el caso de María Magdalena, la única persona nombrada en el Evangelio según San Marcos que vio al Señor después de la resurrección, aunque sí nos dice que apareció a 2 personas no nombradas en camino a alguna parte, en capítulo 16, versículo 12. También apareció a los 11 en 16, 14. Pero lo muy importante y de mucho significativo es el hecho de que el ángel dio a los primeros visitas a la tumba vacía lo siguiente: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Un mensaje muy, muy especial, de mucho consuelo para Pedro, cuya conciencia sin duda le había estado molestando desde aquella negación. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección.